Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Selva Almada. Soy escritora, pero hoy estoy recibiendo a escritoras amigas y representando a la librería Salvaje Federal, que es una librería online que existe desde el mes de noviembre del año pasado y que está focalizada en la literatura que se escribe y se edita en las diferentes provincias de nuestro país. Si quieren visitarla, pueden entrar a la página www.salvajefederal.com. Y hoy, para estar aquí en la Feria de Cacatí, que además tuve el honor de visitar hace unos años personalmente, y que esperamos volver, porque ya les conté a las invitadas que tenemos lo bien que se pasa en esa feria, así que ojalá cuando esto vuelva a la normalidad podamos estar teniendo esta misma charla ahí con ustedes y compartiendo, porque realmente se la pasa muy bien y tiene esa característica de todo el pueblo participando de la feria, que me parece algo precioso que puede generar la literatura, que es que la gente se acerque y sea una instancia de encuentro y de comunicación. Bueno, nuestras invitadas son Liliana Campazo y Mercedes Bisordi. Se las voy a presentar un poco leyéndoles algo de sus biografías. Liliana Campazo vive en Viedma, es escritora, docente, coordinadora de talleres de escritura, talleres de educación por el arte y de promoción de la lectura. Participó de diversos proyectos de literatura en las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y el sur de Chile. Publicó, entre varios libros que publicó, voy a nombrar algunos, como Las mujeres de mi casa, Quieta para la foto, Las voces de escritoras de la Patagonia, Yuyo Seco, Los poemas del aire, un libro clase B, y Fuera de juego, entre otros varios. Y Mercedes Bisordi vive en Colastiné, en la provincia de Santa Fe, es escritora, coordina ciclos de lectura y talleres de escritura. Co-condujo durante varios tiempo un programa de radio que se llamó La Trama, Literatura desde Santa Fe. Publicó poemas y textos breves en fanzines, revistas de arte y antologías. Su primera novela, El tiempo que lleva a olvidar, fue publicada en 2019 por la editorial Alto Pogo. Integra el colectivo organizador del FELISA, que es el Festival de Literatura de Santa Fe, y bueno, también ha participado y participa activamente de diversos proyectos culturales en asociaciones civiles y comunitarias. Bueno, hola chicas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Hola, muy Por la bien. invitación. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos en esta charla. Bueno, vamos a arrancar un poco con, con la conversación propiamente dicha. A mí siempre me interesa cuando conozco a una escritora o un escritor, saber de dónde salió. Entonces, un poco el eje de esta primera parte de la charla sería de dónde sale una escritora, en este caso. Así que me gustaría que me cuenten, bueno, desde cuándo escriben, cómo es que se les ocurrió escribir. Hay gente de la familia que ya escribía, qué lecturas o qué escritores de repente les contagiaron las ganas de convertirse en escritoras, y un poco, bueno, qué significa para ustedes esto de la escritura. ¿Querés, Arranque, Liliana. ¿Querés empezar, Liliana? Bueno, dale, yo fui una niña de esas que se quedan mucho quieta, nunca tuve mucho que ver ni con lo físico ni con el afuera, y tenía una casa con unos abuelos llena de libros. A ellos les debo la curiosidad de la lectura,
y a excelentes maestras que tuve, sobre todo en tercero, cuarto y quinto, mi señorita Coca y mi señorita Estela Maris, que me introdujeron en el vicio, me introdujeron en el vicio de leer y saber que cuando uno lee, indefectiblemente en algún momento desemboca en un escritor, en una escritora, en un poeta, en una poeta. Y bueno, esa fue mi infancia, soy una lectora así compulsiva, desde muy chica, y, y bueno, me influyeron mucho los poemas, ¿viste? Esos poemas que había en las casas antes, Alfonsina, Machado, esos libros tradicionales que están en las bibliotecas, bueno, estaban en las bibliotecas de mi casa, y creo que ahí hubo una marca que casi definió cuál iba a ser mi recorrido. Y lo primero que escribí fue un discurso, un discurso para un día del maestro, con la incitación de mi señorita Coca, escribió un discurso hablando de Sarmiento y de los eucaliptus y los gorriones que no cayó bien en las autoridades escolares. Pero bueno, fue mi primera producción pública, tendría 8 años. Sí. Tenía 8 años y estaban todos muy intrigados de dónde había sacado las ideas, y las ideas eran las ideas que la señorita Coca, bastante revulsiva en la escuela de monjas, había insertado en el aula, ¿no? Las influencias para mí son fundamentales a la hora de escribir. Muy bien. Qué importante ahora que contás esto de la señorita Coca, pienso también un poco en mi propia infancia, en mi escolaridad, y también, ¿no? Siempre hay una señorita Coca, o en mi caso era la señora Nelly, ¿no? Que te incitan, que te invitan a la lectura, que te invitan a la escritura. Nada, qué importante y qué bueno que traigas ese recuerdo hasta el día de hoy, ¿no? Sí, las señoritas, ¿no? Pobres señoritas, seguimos diciendo señoritas, tienen 90 años. Pero las señoritas en mi caso fueron importantísimas, porque abrieron en mí la duda, ¿no? Esta cuestión, ¿está todo dicho en un libro? ¿Está todo acabado en un texto? Siempre se podía seguir. Y yo me acuerdo que la señorita Coca hacía un ejercicio muy lindo, que era engordar el predicado. Nos daba un predicado para que nosotros siguiéramos. ¿Y quién te frena? No te frena nadie. No te frena nadie engordando predicados. Mercedes. Bueno, estaba, cuando Liliana hablaba también, bueno, algo parecido, también como decía, ¿de dónde sale una escritora? Además de dónde sale una lectora, ¿no? Y y un camino que por ahí lleva, o a veces no, a la escritura, y que también tiene que ver con la habilitación, esa poder escribir, que en el caso de Liliana, como ella dice, de sus señoritas, yo también he escrito así discursos para la escuela, y después ya no escribí más nada hasta la facultad, ¿no? Y cuando llego a la facultad, que estudié comunicación, en redacción también, que teníamos esa parte de redacción más literaria, también ahí como que sentí esa habilitación de decir, bueno, también el por dónde empezar, y más allá de escribir textos sueltos o algo, de empezar con algún método, tener eh, algo, que nunca había hecho taller, ¿no? Eran unos talleres que se daban en la facultad. Y bueno, a partir de ahí, y también muy lectora, de haber leído siempre, esto también de mi mamá, que me compraba libros, y que como que lo que estaba siempre habilitado para la compra eran los libros. Si uno pedía un libro, bueno, ahí sí, era lo que se podía comprar siempre había para el libro, y si no se conseguían. Y también siempre había ese tiempo, que decía Liliana, y ese espacio de, también cuando uno no quiere estar mucho al aire libre y no le gustan las actividades, también si estás leyendo está todo bien, ¿no? Estás ahí, estás habilitada para seguir con lo tuyo, así que también mi infancia tuvo que ver con eso. Y bueno, empecé a escribir más como seriamente, o si se quiere, con más orden, o pensando que podía hacer algo más en serio, digamos, en la facultad, y después, bueno, en un taller con Selva, que ya está acá.
mencionamos. Bueno, buenísimo. Y sí, también, también esto que decís, Mercedes, lo del libro, como también un poco como trinchera, ¿no? Sobre todo cuando sos chica, eh, y esto, no te gustan mucho los deportes, o no, no te gusta mucho estar al aire libre, es como, bueno, el libro, yo, o sea, tengo el recuerdo Sí, como como un del libro también refugio. como escondite, ¿no? Como un lugar donde Sí, te podías zambullir y bueno, como estabas con un libro, podían no molestarte, ¿no? Digo, podían claro. Y la seguir en historia esa también de porque, muchos hermanos, mucha claro, gente siempre en la casa, ser la hermana mayor también en mi caso, y tener así mucha gente ahí dando vueltas, y el libro como era el espacio, más allá claro, como un del espacio, tiempo, ¿no? Sí, qué sí, lindo. sí. Bueno, y cuando escriben eso, que recién Mercedes decías, bueno, a mí el taller en la facultad como me impulsó también a escribir a partir de disparadores o de, Sí, bueno, supongo como en general son los talleres con consignas de escritura, pero ahora que digo que son ya escritoras que hace muchos años que escriben, ¿por dónde empiezan? Sí, siempre tiene que haber un disparador, o, bueno, en el caso de Liliana, que es poeta, no sé si eso funciona igual que la narrativa, que a veces a partir de una pequeña anécdota pueden hacer un relato. No sé, porque no tengo la experiencia sí, de ser lectora de poesía, pero no de escribirla, y siempre me intriga mucho de dónde sale un poema también, ¿no? De dónde salen las ideas, si es que podemos, si es que los poemas salen de ideas, no lo sé, pero bueno, contanos un poco. Bueno, mi poesía es una poesía muy pequeña, muy de lo cotidiano, y tiene que ver con el pequeño mundo en el que habito, ¿no? Me gusta, no sé si me gusta, escribo a partir de detalles, los detalles, los detalles de la ruta, los detalles de un camino, las cosas pequeñas de la casa, me funcionan, no sé si como disparadores, más que disparadores, como interrogantes. De repente, ¿por qué la luz de determinada manera sobre la mesa y no de otro? No sé, escribo porque la poesía es como una forma de habitar el mundo, ¿no? Ver en lo chiquito de cada cosa lo maravilloso o lo terriblemente patético y cruel que puede ser esa cosa. Sí, a mí lo cotidiano, la cosa de todos los días es como que me funciona ahí el pequeño universo, un microcosmos, diría Magritte. Bien. Mercedes. Yo, bueno, narrativa, ahora estoy incursionando en la poesía, con mucho respeto y mucha cautela, y mucho temor también a veces, pero no, con la narrativa muchas veces, bueno, no sé, en la novela, todos los personajes que están ahí, siempre, ahí he partido de personajes, de conocer a alguien o basarme en alguien conocido, y ahí empezar a armar personajes, y las historias partieron más de los personajes que de hechos o de anécdotas. También de anécdotas, pero a veces alguna frase escuchada, la música de alguna frase o alguna imagen que me ha llamado la atención, y siempre voy por ese lado. Y también me cuesta mucho a veces escribir cuando es algo a pedido, y me cuesta mucho así como meterme en, en tema porque siempre arranco de, del deseo, si se quiere, pero si tiene que ser algo que me movilice mucho, y ahí lo escribo. Entonces por ahí, cuando hay algo por encargo, tengo que empezar a revisar las notas que tengo y a ver con qué puede coincidir con algo que ya me haya movido en algún momento, que pueda retomarlo, como que no puedo empezar así de cero, sin nada. Tengo que como que rebuscar ahí en los diálogos, a veces escuchar a alguien hablando, eso siempre ando anotando cosas en el celular. Antes tenía una libreta, pero ahora como siempre uno tiene el celular en la mano,
o ahí cerca, uso mucho el celu para anotar cosas que escucho y a partir de ahí arranco, ¿no? Dijiste algo que me gustó, que es esto de la música, de las palabras, ¿no? Como o de escuchar alguna frase y quedarte ahí como seducida por esa música. Que me imagino que en la poesía, bueno, claro, eso cuando leemos poesía, justamente para mí como leer poesía tiene mucho que ver con el sonido, ¿no? Con la música. Y la pregunta es, digo, más allá de que esta música por ahí puede estar rondando en el aire o ser pescada así de oídas, de pasada, después a la hora de ir a un texto, ¿cómo se logra esa música? O sea, corrigen mucho, son de leerse en voz alta para corregir, eh, son muy minuciosas con la corrección. Mm, ¿Cómo yo es el soy, proceso? yo soy muy exigente con la corrección. Vos sabés que eh, cuando publiqué mi primer libro con una editorial de Buenos Aires que se llama Simur, yo tardé 10 años en corregir ese libro. Y ahora lo vuelvo a leer de vez en cuando, no es porque anda leyendo todo el tiempo, ¿no? Pero lo vuelvo a leer y le vuelvo a corregir cosas. No está nunca acabado el texto. Y yo no leo en voz alta mi propia poesía para corregirla, sino que apelo a una herramienta básica que es la respiración. Escribo y corto el verso hasta donde me llega el aire. Esa es mi mejor guía, o la guía que encontré para saber si el verso está redondo, ¿no? Si el verso tiene un latido atrás. Entonces me sirve la respiración para corregir. ¿Mm? Muy bien. Yo leo en voz alta, pero también prestando atención a esto, a que pueda respirar en algún momento y si no hay que cortar, ¿no? Y también corrijo mucho, a veces, o sea, no escribo, Selva sabe eso, que no escribo mucha extensión, no. Escribo como fragmentariamente y después cuando corrijo no queda nada, quedan unas líneas siempre. Entonces pasa eso. Que se pone muy minimalista a veces la cosa. Bueno, es que siempre, no sé, a mí me pasa cuando escribo que siempre parece que escribir más que es escribir para después recortar, ¿no? Como Sí, que siempre le sobra algo, como siempre, y esto que decís, Liliana, bueno, muchos autores dicen que la única manera de terminar de corregir es publicar, lo Sí, cual pero no quita que recortar. después, una vez que agarrás el libro, le seguirías Sí, sacando cosas o corrigiendo sí. cosas. Sí. Es interminable. Sí, a mí me Bueno, parece que eso, el trabajo de la corrección y de estar cambiando, recortando, también no solo el deseo inicial de escribir, sino como segunda parte, es como que Liliana Hecker dice que quizás ahí esté el verdadero acto creativo, cuando uno con la propia materia narrativa tiene que manipularla ahí un poco y aprender a disfrutar de ese momento también y de que no sea solo la calentura, digamos, del principio que uno escribe. claro, claro. Bueno, yo estoy siempre en ese proceso, en el segundo. Tengo mucho ahí. Y tienen, a ver, escribir, sabemos que una escribe sola, pero después algunas escritoras, algunos escritores tienen interlocutores con los que van compartiendo ese proceso de escritura, amigos, amigas, a veces editores, a veces, bueno, talleres, o no, yo conozco escritores que escriben su borrador y recién a la primera persona a quien se la muestran es al editor cuando está terminado, ¿no? ¿Y cómo es en el caso de ustedes? ¿Les gusta compartir ese proceso que de por sí es solitario, o prefieren como trabajar solas y una vez que les parece que está más o menos
terminada la primera versión o el boceto, recién allí compartirlo? Depende, hay veces que pasa eso y las amigas son fundamentales en esas situaciones, ¿no? Otros poetas, pero depende mucho el libro, de la circunstancia de escritura, porque cada proceso de escritura es diferente. Yo, por ejemplo, cuando escribí el libro que vos tenés en la librería, Fuera de Juego, era como un divertimento. Entonces nos reíamos mucho con cada poema que salía, lo compartía con mis amigas, sobre todo con las González, que son unas amigas que tengo así en un ámbito extraño que no es el de la literatura, y con las que bebemos y nos juntábamos y bebíamos y todo pasó al pasado. Bueno, y ese libro fue muy divertido escribirlo. Y fue como una experiencia así colectiva, porque ellas recibían los textos por teléfono y me decían, no, esto no, es una pavada, no lo pongas, que se va a enterar mi papá. Y bueno, y cosas así. Pero con otros libros no te pasa eso, ¿viste? La escritura es más solitaria, es más de pensamientos, más reflexiva. Depende la obra, depende en qué momento estás escribiendo, las circunstancias. Por ejemplo, lo que estoy escribiendo ahora es de la absoluta soledad, porque al vivir tan lejos de una ciudad como vivo yo, y las circunstancias de la pandemia y toda la cosa esta, me ha hecho escribir algo distinto, que también cambia un poco mi tono habitual, y lo he hecho sola, no he tenido otros cómplices en el delito. Bueno, yo siempre comparto, siempre los textos, pero como dice Liliana, también con esto de la pandemia, también por ahí he escrito cosas que, bueno, no se las mostré a nadie, pero por lo general, como hacemos clínica, con la novela que estoy escribiendo, o sea, cada avance, por mínimo que sea, lo comparto, y después también tengo amigues, son los que nos pasamos borradores, y sí, por lo general comparto todo, a medida que voy produciendo, ¿no? Y también me encanta recibir los palazos, ¿viste? Claro, que siempre es mejor que estén dados esos primeros palazos por les amigues. Claro, por eso seguro. que después, una vez que el libro ya empieza a circular y a dar vueltas solo por ahí. Bueno, y las dos también, como leí un poco cuando las presenté, han tenido siempre mucha experiencia con lo grupal, ¿no? Organizando cosas, eventos, talleres. ¿Cómo funciona un poco eso en relación a la escritura? ¿Lo ven como una parte también necesaria de escribir, esto de que eso se extienda a lo comunitario, a formar grupos, lazos, redes? ¿Qué importancia eso tiene en la propia obra? Yo creo que el espacio de taller o el espacio de clínica, de encuentro a partir de un libro o de proyectos de escritura individual es indispensable. Y que en este contexto mundial funcionan como verdadera resistencia. Es un acto de resistencia el taller, que no presume ni necesita un consumo más que tener el espacio interior de sentarse y ponerse a trabajar y exponer una subjetividad en el momento de taller, ¿no? Porque eso es lo que pasa cuando uno llega al taller con algo escrito. Y bueno, mis propuestas son de lo más variadas, y hace muchos años que doy taller, hace más de 30 años que doy taller, y he hecho taller de cualquier cosa. He hecho taller de cualquier cosa, porque hay un contexto en el que uno mira y dice, acá hace falta hacer de esta cosita, y de acá hace falta hacer esta cosita. Y eso se lo debo fundamentalmente a Adela Bash. Adela Bash fue para mí en los 80 el abrir una puerta a que la literatura era un derecho y que tenía que
mi misión en la vida, mi rol en la revolución era distribuir el acceso libre a la literatura. Y eso me lo enseñó Adela Bash. Y entonces, bueno, a partir de ahí, me parece que se puede hacer espacios realmente de mucha sensibilidad y que sanan, ¿no? No convirtiendo el taller en una especie de consultorio de autoayuda, eso es otra cosa, sino Sí, esa a veces mesa, pasa. sí, pero la mesa en la que la producción circula a partir de un texto, bueno, vos, Elba, lo viviste, lo que hicimos nosotros con Ladrilleros acá, un año entero estuvimos con tu libro, y bueno, eso produce después un conocimiento profundo del otro, y sirve siempre. Yo creo que el taller es la mejor militancia que uno puede elegir en la existencia. Qué lindo eso. Lindo, sí. Y qué lindo lo de que trajiste, de lo que traes de Adela Valle, esto de la, bueno, de la democratización de la escritura y de la lectura, ¿no? Yo le debo muchas cosas a Adela Valle. Encima me regaló mi primer libro de literatura japonesa, y yo era chiquita. Tenía 5 años y me regaló un libro hermosísimo de haikus. Así que le tengo un profundo cariño y un agradecimiento por haberme abierto a lugares que yo no sospechaba que existían, que era esto de compartir la palabra en una situación de igualdad, sin que haya el rol del que dicta el taller, no, es el que coordina el taller, es el que pone la mesa, nada más. Los platos los traen los invitados. Y Mercedes, bueno, me encanta. Yo también doy talleres desde hace unos años, y también mi experiencia con respecto a eso es parecido a lo que vos decís, Liliana. También eso de la habilitación, de decir, bueno, estamos todos acá en torno a algo que no nos pertenece y que sí, que es la palabra y que es la escritura, y que nadie tiene una autoridad sobre ella, sino que acá la vamos a agarrar entre todos y vamos a ver qué hacemos. Y también con respecto a esto que hablamos antes de los ciclos de lectura, esto de también democratizar la lectura y los autores, eso es lo que yo creo que milito mucho acá, antes de la pandemia invitábamos siempre escritores de otras provincias, y bueno, ahora no, ahora se cortó, pero esa era la idea siempre, de traer escritores y en ámbitos que no sean el ámbito del estrado, del escenario, sino en el bar, el patio de una casa, estar por ahí en lugares más relajados y donde todos nos sentamos alrededor, como en un fogón, digamos, alrededor de la palabra y de los libros. Y bueno, también eso, también a veces siento que para mí la escritura y todo eso ha sido la excusa para juntarnos y también y beber y qué sé yo, y hablar, y que los libros son también la excusa, y escribir como medio de expresión también, como podría ser cantar u otra disciplina, pero siempre lo grupal y todo lo colectivo presente como indispensable para, en mi caso, ¿no? Como yo entiendo que es la escritura, más allá de este acto individual que en algún momento estamos haciendo ahí solos y con el papel, pero como decíamos, esto de las influencias de la lectura, nunca estamos solos escribiendo, tenemos como un montón de gente encima, y de libros y de voces, y bueno. Sí, aparte como yo creo que de las cosas que más extrañamos quienes escribimos durante la pandemia, justamente la posibilidad del encuentro, porque ya sea, como decías vos, Liliana, bueno, quien coordina un taller pone la mesa y todos los demás ponen los platos, digo, bueno, desde ya eso literal, que era el taller, era una mesa con personas reunidas, compartiendo el mate, compartiendo el café, bueno, y después los ciclos de lectura lo mismo,
¿no? Como este espacio de circulación de distintas voces, de distintas lecturas, y también la posibilidad del encuentro, ¿no? De escuchar, de sentarse ahí a escuchar lo que el otro o la otra lee, pero también después de poder comentarlo, de poder, bueno, de ahí el vinito, la circulación de los comentarios, bueno, esas cosas que siempre han sido tan importantes también para la lectura y para la escritura, ¿no? Bueno, pero no nos vamos a poner melancólicas, pensemos No. que esto pronto volverá y pronto vamos a poder estar sentadas alrededor de la misma mesa. Bueno, me gustaría que me cuenten si están escribiendo, qué están escribiendo y qué están leyendo. Bueno, yo este año me dediqué a María Negroni. Había leído solamente el archivo Dickinson de ella y me agarró como una compulsión. A mí me agarran compulsiones. Que te lees todo. Y conseguí muchas cosas de su obra, hasta sus ensayos sobre cine negro y esas cosas, y me pasé leyendo a María Negroni, que para mí fue una experiencia fuertísima, con encontrarme con esta cosa de un género tan abierto en su poesía, ¿no? Que transgrede, que crea otras normas, otras formas de lectura, como me pasó con Objetos a ti, la incorporación de la partitura o la del mundo. Esas cosas me parecieron muy, 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 muy importantes este año. Y después yo soy una lectora de narrativas y también lo que otros gastan en zapatos o en peluquerías, estas cosas, yo lo gasto en libros. Y terminé hoy justamente de leer. El año pasado leí muchas argentinas, muchas chicas argentinas, porque había como todo un recorrido de mis amigas con La Come Tierra, No es un río. Bueno, circularon muchos esos libros por acá este año de la pandemia. Y hace poco, ayer terminé de leer una novela de Manuel Carrer que se llama Yoga. Fue muy impresionante, muy impresionante. Yo lo vengo siguiendo hace un tiempo y ya con El Reino me había mostrado a mí que era un escritor que aparece dentro de la obra, pero no solamente con esa cosa autorreferencial, autobiográfica, sino con otro marco, un marco que tiene que ver de pensamiento diferente, ¿no? Y bueno, terminé Yoga y la noche no pude dormir después, porque estaba pensando y no escribía. Eso es otra cosa que me pasó. Yo nunca escribía en los libros. Nunca, nunca. Les ponía fichitas. Soy bibliotecaria, les ponía fichitas. Claro. Pero con la pandemia me quedé sin fichas y empecé a escribir los libros. Y te digo que es una experiencia, es una experiencia, porque retomé unas páginas de lo que estaba leyendo y vi las marcas. Oh, ¿qué pasaba ese día? Así que también la pandemia me trajo algunas cosas buenas. Bien. Sí. Yo que estoy leyendo, estaba leyendo a Aurora Venturini, viste que ahora están reeditando su obra, y bueno, estoy muy metida ahí adentro. Y también estuve leyendo los cuentos de Karina Radilov, que es de Sunchales, de acá de Santa Fe. Y muy buena cuentista, Karina. Sí, a mí como me parece un género por ahí, para mí es más difícil para escribir. A mí personalmente me resulta siempre más interesante leerlo que escribirlo. Más interesante porque no me sale, digamos, pero me encantó este es el libro de Karina. Reinas del Pueblo Grande. Reinas del Pueblo Grande, que lo editó por Turista, y el de Ariel Aguirre también, Vértigo, que son cuentos que lo editó la editorial Vigil de Rosario, pero Ariel es de acá. Esto es lo último que leí. Y ahora bueno, también Ariel voy también. leyendo, sí, la voy leyendo de a poco porque también lo estoy anotando, que antes no hacía, y ahora digo, más sí, anoto con lápiz, ¿no? Y le doy a los libros ahí unas. Y con Aurora Venturini estaba con los cuentos, que también, como que lees un cuento, tenés que parar un ratito, tomar aire,
ir a hacer otra cosa y después seguir porque son Yo soy intensos, me más encanta. de Venturini, solo leí las primas, y te digo que me costó una discusión familiar, porque lo puse tengo un vínculo muy, muy literario con mis hijas mujeres, nos leemos y nos pasamos los libros todo el Sí, tiempo, y para mis hijas era una genialidad, y a mí no sé si será generacional, pero me sí, resultó durísima, durísima, durísima la novela. Me pareció muy áspera, ajá. ¿sí? Muy Sí, a áspera. mí me gustó mucho, la estuve releyendo y Las amigas, que es como una especie de continuación de Las primas. Y los cuentos también, vieron que Tusquet está Sí, como publicando está así, van reeditando sacando todos. de a uno, ¿no? Entonces Sí, salieron El marido de mi madrastra, que son los cuentos, y ahora está Nosotros los Caserta, que es otra novela. Bueno, tiene una obra bastante larga, bastante sí, nutrida, y así sí. que tenemos para rato. A mí me gusta mucho el estilo y todo. Y sí, en los cuentos por ahí se nota más, quizás porque está más condensada la cosa, esto que vos decís de lo áspero. Sí, Entonces, como que tengo que descanso de otros cuentos, vuelvo, estoy leyendo también poesía y bueno, lo amenizo un poco. No porque no sea menos, sino porque es áspero, como decís vos. Mm. sí. Pero a las chicas jóvenes, a las chicas de 30, les fascinó Venturini, están todas enloquecidas. Sí, bueno, a mi hija también le gustó. Mi hija tiene 25. También, Sí, una cosa muy extraña. sí, Pero es muy, sí, me acuerdo que creo que la mayoría conocimos a Aurora Venturini cuando ganó aquel premio de Página página 12, 12. que era premio a la narrativa joven o a la novela joven, no me O la acuerdo, o a revelación, sí, era creo que algo era el primer. así, y claro que todo el mundo se quedó así boquiabierto cuando resultó que Aurora ya tenía como 80 años. 80 años. Quiero decir que evidentemente es una literatura con mucha vitalidad, que bueno, quizás algo de eso hace que le guste tanto a las jóvenes, ¿no? Bueno, el personaje de las primas, la chica que pinta, cómo va descubriendo el lenguaje, cómo va armando todo su vocabulario para poder explicar las situaciones, ese es un trabajo de escritura, pero muy, muy delicado. Es Sí, una cosa así, pero casi perfecta, de las limitaciones que tiene esa chica hasta cómo termina el final de la novela con su discurso, es una cosa muy maravillosa, más allá de lo que cuenta, sí. cómo está escrito, ese personaje se desarrolló de una manera maravillosa, pero a mí me sigue resultando muy cruel. Cruel sí, claro, Sí, es sí. muy cruel. A mí eso es lo que me gusta. Sí, a mí Ah, me La gusta también. crueldad. Bueno, bueno, chicas, me gustaría invitarlas ahora que nos leyeran algo ustedes de lo que están escribiendo o lo que han escrito. Creo que Liliana nos iba a leer algo inédito, así que va a ser un estreno mundial acá en la Feria de Cacatí. Y Mercedes creo que nos vas a leer un fragmento Voy a leer algo del libro. de la novela que ya tienen publicada, porque está escribiendo otra también. Ah, sí. bueno, yo voy a leer un poemita que abre una serie de poemas que escribí como si fuesen partes diarios durante los primeros 6 meses de la pandemia. Vivimos una espera, como los personajes de una novela, aguardando que el desierto nos traiga a los tártaros, o como si nuestra casa fuera una estación de trenes detenidos, donde los que nos reciben actúan de familiares. Nada hay en tu sitio. La mañana dura lo mismo que la tarde sumada a la noche. En todas esas horas recontamos por milésima vez las provisiones. Nos damos cuenta que bebimos de más las 2 últimas madrugadas. Queda poco vino, un poco menos de azúcar que la que creemos necesaria. Un frasco de café dolca que guardábamos de repuesto, ahora es un florerito que sostiene una rama del árbol de Navidad.
y al asomar nuestros ojos por las ventanas, vemos unos perros sin dueños que pasean. Hoy sería una perra rabiosa y mordería tus talones para que supieras que existo, o simplemente, perdón por el adverbio, dejaría en tu puerta un hueso roído por la memoria. Parte del día. Acá en la retaguardia todo transcurre en una calma chicha. La de esta casa ha modificado algunas de sus costumbres, cuida el tabaco, el café y bebe menos. Recibe pocas noticias de su amigo poeta. Las amigas, sin embargo, han aceitado los dispositivos de comunicación y en sus códigos femeninos hablan de todo. Una manera más de mostrar que siguen vivas. Hay otras de las que solo vemos fotos. Son las muertas todos los días que hay alguna. Ahora las noticias traen un mal augurio, una nueva restricción escondida en la palabra cuidado. La de esta casa no lo toma bien, ha visto como en nombre de la salud hace muy poco convirtieron a un hombre en un niño chico. Lo alarmante es ver que muchos creen que eso es bueno. La baja intensidad de los combates vende una seguridad incierta, a la que es fácil aferrarse. Una de las amigas tuvo un neumotórax, se le hizo un agujerito allí en su reserva de aire propio. Ella, la de la casa, lo interpreta como una metáfora de este tiempo. El aire ya no es gratis, lo regulan, lo norman, lo administran, esos mismos que elegimos. La calma no trae calma. Algo breve como la vida de un hongo después de la lluvia le está brotando. En la casa pequeña, cerca del mar, mientras se riegan las plantas, una voz pequeña sueña un grito. Gracias, qué hermoso. Muchas gracias. Wow. ¿Yo tengo que leer ahora? Después de esto. Y bueno, te tocó así. Bueno, yo voy a leer una parte de la novela, un capítulo muy breve, ¿no? La novela se llama El tiempo que llevo a olvidar y la encuentran en Salvaje Federal. Bueno. Rubito Cardoso es el que habla ahora cuando nadie más habla, porque con el calor de tener las ovejas entre las piernas para pasarles la tijera de esquila, no dan ganas de andar de charla y además, porque ya están cansados de escucharlo, como están cansadas de las ovejas mansas, cuando las desmanean y quedan libres, pero sin ganas de escaparse. Pero Rubito, con el cigarrillo encendido a un costado de la boca, no para de hablar. Recién esquiló 2 animales y va a esperar un rato para seguir. Les pagan por cada oveja, así que va a dejar que sus compañeros ganen más, que tomen un poco de ventaja, porque ellos sí que necesitan plata, no como él que va a heredar. Y cuando herede, los va a llevar a los 3 que están con él a trabajar a su campo y no va a importar si se demoran, o si ensucian un poco la playa de Esquila y hay que volver a limpiar la lana, porque son sus amigos y lo único importante va a ser trabajar juntos. Él no va a ser como todos los patrones, no señor, en la estancia, ni piensen que él va a vivir en la mayoría. Ahí va a vivir la familia, su mujer, doña Ercilia, y los hijos, con todas las comodidades, pero él va a dormir con los peones. Viviría con toda su familia ahí, pero tiene miedo de que doña Ercilia lo deje, si él no la hace vivir como una reina. Si no fuera por eso, serían todos uno más con la peonada. Hugo Méndez es el que está con una oveja patas para arriba, pasándole la tijera de memoria, casi sin mirarla. Es a él a quien señala Rubito con la misma mano con la que sostiene el cigarrillo. Cuando Rubito herede, el Hugo, ese mismo que no tiene ni tuvo novia, que él sepa, se va a casar con la Rosita, su hija, y él le va a hacer flor de fiesta. Se pone serio cuando se entran a mirar entre todos y se ríen. ¿Qué tiene que la Rosita tenga 3 años? Algún día va a crecer. O no se la pasan diciendo que cómo crecen los gurises, que ayer los tenían en la falda y ahora andan montados a los potros, como si nada. No se cansan de decir siempre las mismas pavadas y ahora vienen a extrañarse de que la Rosita vaya a casarse algún día. Ahí es donde Rubito se da cuenta de que estos nunca van a pasar de peones. No pueden pensar en el futuro, eso les pasa. Piensan que la vida se les va a terminar mañana. Rubito sigue, cuando herede y ya estén bien instalados en la estancia, la va a casar a la Rosita con el Hugo. Por lo menos 10 vaquillas van a carnear para la fiesta. Si sobra, mejor. Él va a tener hacienda además cuando esté en la estancia, así que no va a haber problema con la carne, si no, no habría festejo. Él no es como esos que se andan ahorcando con las hilachas, pero igual hacen fiesta, no señor.
Y sí, 10 u 11 vaquillas, porque por lo menos 1000 personas van a invitar. Y se vuelve a poner serio cuando le dicen que ni buscando en los pueblos cercanos va a poder juntar 1000 personas, pero bueno, ya van a vivir con él cosas que nunca vivieron. La suerte de tener estancia no es de muchos, pero él va a compartirla con ellos. Eso lo entusiasma casi más que verla casada a la Rosita. Bueno, muchas gracias. Buenísimo también. Eso es uno de los personajes que más me gusta de El tiempo que llevo a olvidar, es este rubito que va fantaseando con ser Con su estanciero, herencia. con su herencia. Muy bueno, le recomiendo muchísimo, por supuesto, los libros de Liliana, y que son un montón, como ya vieron cuando leí al principio, y esta novela de Mercedes, que es la primera de, esperemos, muchos libros. Estamos esperando el próximo. Bueno, y ha llegado la hora del cierre, así que, bueno, agradecerles a las dos, Liliana Campazo y Mercedes Bisordi, por acompañarme en esta charla para la Feria del Libro de Cacatí. Muchas gracias, chicas, y también muchas gracias a la organización de la feria que invitó a Salvaje Federal y que nos dio este espacio para charlar un rato. También les invito, si quieren conocer la librería, estamos en las redes sociales, tenemos Instagram, @salvajefederal, y en Facebook también, @salvajefederal, y bueno, vamos publicando diferentes secciones y cosas en torno a los libros que tenemos, y bueno, y en esta idea de difundir la literatura a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? No quedarnos solo con lo que se publica en Buenos Aires y nos muestran los suplementos literarios de Buenos Aires, sino poder acceder a esto, a charlar con autoras, con autores de los distintos lugares de Argentina, que tiene una literatura muy rica y muy variada, por suerte, que hay que conocer. Y bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nos vemos pronto, y bueno, y un saludo a toda la gente de Cacatí. Un saludo.